La entrevista vamos a conocer más de fondo este complicado caso. Joaquín Prat, buenos días. Hola, buenos días, Leticia. Buenos días a todos. Efectivamente, la situación judicial de Juana se complica por momentos. También la personal. Ha recibido un nuevo varapalo judicial. Quizá el último porque los cartuchos se agotan. El Tribunal Constitucional ha rechazado por segunda vez ese recurso de amparo que habían presentado sus asesores legales. Por un defecto de forma. Patricia Pardo, buenos días. Sí, Ni siquiera entra a valorar el Constitucional el fondo del asunto, sino que se queda en la forma, en la superficie. Eso es, y de hecho, bueno, se le acaba la vía judicial aquí en España. Cabría la posibilidad de que la Fiscalía presentase un recurso de revisión, lo cual es muy poco probable. De hecho, su asesora jurídica ya se ha pronunciado y ha dicho que van a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, buscando ese amparo que España le ha negado. Juana y sus hijos siguen en paradero desconocido y su exmarido, el padre de los niños, está hoy con nosotros en este programa. Francesco Arcuri, buenos días. Buenos días. Se lo voy a preguntar claramente, así, a bocajarro. ¿Es usted un maltratador? No, no. Pero hay una sentencia del año 2009 que dice que su mujer o exmujer sufrió malos tratos por su parte. Sí, ya he contado esta historia muchas veces. Yo acepté las culpas para ver a mi hijo, para quitar tensión, para intentar de ser familia otra vez. Y ya lo he contado muchas veces lo que había pasado. Yo nunca he maltratado a nadie, ni físicamente ni psicológicamente. Y de hecho, después de esta sentencia he vuelto a vivir con mi hijo y la madre. Y mucho más tarde hemos tenido otro hijo. Entonces... enseguida, Francesco, le voy a preguntar por qué cree usted que Juana vierte contra su persona tan duras acusaciones. La última carta que ella ha remitido a los medios de comunicación habla de malos tratos incluso a su hijo mayor de 11 años. ¿Usted siente que hoy está más cerca, después de esta resolución del Constitucional, de volver a ver a sus hijos? Sí, seguro. Se han acabado las vías judiciales. Y sobre el por qué dicen todas estas mentiras de mí, ¿qué puedo decir? Hay que preguntarlo a ellos. Me duele mucho todo esto y creo que no están haciendo el interés de los niños. Francesco, nosotros obviamente no estamos aquí para juzgar a nadie, no sabemos si efectivamente ese infierno que relata Juana se produjo o no, pero lo que está claro es que ellos llevan 22 días en paradero desconocido y que sus hijos posiblemente estén viviendo un calvario. A mí me gustaría saber si usted sigue firme en esa convicción que tiene de llevárselos a Italia. ¿Considera que sigue siendo lo mejor para esos dos niños, que dejen a su madre y se vayan con usted a Italia? Mira, primero hay una sentencia, es una persona condenada del Tribunal Español por sustracción de menores. Quiere decir que la madre ha quitado a los niños al padre y ha quitado a los niños desde el lugar donde vivían y ha sido condenada por esto. Nada más que esta, ¿no? Son de menores. Yo nunca he querido quitar los niños a la madre, nunca he querido esto. Ella tiene todavía la posibilidad de ser madre si ella quiere. Si puede ser buena madre, puede ser madre de los niños. Yo no me opongo absolutamente a esto. Entonces no hay que intentar dar la vuelta a la cosa, porque hay una persona condenada por haber sustraído los niños al padre y ninguno quiere quitar los niños a la madre. Simplemente hay una sentencia que dice que los niños tienen que volver a casa, a Italia. Y luego, si la madre quiere ser madre, tiene todas las posibilidades de ser madre. Y yo padre. Francesco, le agradecemos enormemente que esté esta mañana con nosotros, dando una vez más la cara en una situación tan difícil, tan comprometida, que además tiene soliviantados los ánimos del público en general. Hay algunos que le apoyan a usted, hay otros que le tachan de maltratador y apoyan a su mujer. Es un asunto que ha cobrado una grandísima relevancia social, por eso es muy interesante lo que hoy tenga usted que contarnos. Le pido paciencia, vamos a ir con más asuntos y enseguida volvemos con usted y hablamos con tranquilidad sobre lo que le está pasando a usted y sobre todo sobre lo que le está pasando a su exmujer y a los niños. Gracias.
Gracias. Vamos a ir con nuestra compañera Lucía Valero buscando la última hora en Maracena, donde se sospecha que ha encontrado refugio Juana Rivas, que a día de hoy sigue en busca y captura. Lucía. Buenos días, Joaquín. Así es, sigue en busca y captura. Y ayer la pregunta que nos hacíamos todos los medios era: ahora que después de este varapalo del Tribunal Constitucional aparecerá Juana Rivas. Así le trasladamos esta pregunta tanto a su abogada, María del Castillo, que compareció ayer en rueda de prensa, e igual también a Paqui Granados, la asesora legal de Juana Rivas. La respuesta, compañeros, es que Juana está perfectamente asesorada y es plenamente consciente de todas las consecuencias que pueden tener sus actos a nivel legal. Sin embargo, lo que dejaban entrever es que Juana continúa en paradero desconocido y así va a continuar hasta que agoten todas las vías legales. Todas están agotadas aquí en el sistema judicial español. Tienen solo 3 días la Fiscalía para presentar un recurso de súplica en el Constitucional y la siguiente puerta que se abre, ¿cuál es, compañeros? Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos. Enseguida comentamos todo esto y también os vamos a contar cómo recibió la noticia la familia, porque ayer por la tarde estuvimos con ellos. Lucía, sobre este particular, el del amparo, el del recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vamos a hablar en la mesa política. Patricia, nos vemos enseguida con Francesco Arcuri en nuestra mesa de actualidad. Gracias, Patricia. Hoy vamos a comentar todas estas y otras cuestiones con Maripau Domínguez, con Irene Lozano, con Marta Negoti y con José Luis Pérez. Yo me quedo con ese titular que nos acaba de dar nuestra compañera Lucía Valero. El entorno de Juana y la propia Juana dicen que ella va a persistir en su actitud hasta que no se agoten todas las vías legales. Eso pasa por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y eso puede durar meses. Claro, el problema es que en una semana no va a resolver un tribunal internacional. Eso es un gran problema para Juana. De todos modos, la justicia... Meses escondida, ella y sus hijos. Claro, pero iba a decir que la justicia en este país, desde luego, se lo tiene que hacer mirar. Por otras muchas razones, pero también por esta. Los abogados de Juana Rivas presentan un recurso de amparo en el Constitucional. Vale, y les dicen que es demasiado pronto, que tienen que acabar de agotar más vías judiciales. En cuestión de días, en cuestión solo de días, vuelven a presentar por segunda vez un recurso de amparo en el mismo tribunal y entonces les dice que se les ha pasado el plazo. Vamos a ver, yo creo que Juana, además, está siendo víctima de muchos errores judiciales. ¿No están de acuerdo los asesores legales de Juana? Dicen que la sentencia es firme desde el pasado 9 de agosto y que por lo tanto no se puede haber agotado el plazo. Digo, la sentencia de la audiencia, el auto de la audiencia, pero el ratificando pero eso es inconstitucional, porque los errores anteriores que los ha habido y hay otros son errores. muchos. Sí, o sea, son todo más. el tema de la sentencia judicial por el tema de malos tratos es en España. Esto nunca ha llegado a Italia. Luego en Italia se acaba decidiendo que la custodia sea para él y que los niños vayan a Italia sin tener en cuenta esto. La justicia española sigue sin hacer llegar. En aplicación del convenio de la Haya, cuando la madre sustrae a los menores, cuando la madre se los trae a España, pero Joaquín, en aplicación del convenio de la Haya, la custodia pasa directamente al padre. Sí. No es que falle un tribunal italiano, es que es un tribunal español. Más allá de eso, los abogados de Juana y mucha gente de la judicatura se sigue preguntando cómo es posible que esa sentencia siga pendiente de traducción al italiano para llegar Es la denuncia por malos tratos que presenta contra Arcuri. Que finalmente este señor, como he dicho aquí, se declara no maltratador, pero él dijo serlo ante un tribunal. Déjame que aclare un punto muy importante que hay que aclarar. Perdona, no ha llegado a Italia. Cuando Juana viene aquí en junio del año pasado, no deja pasar un año y entonces se acuerda de que fue maltratada en Italia y quiere ahora poner la denuncia. Hay que decir que puso la denuncia al poco de llegar a España y es la denuncia que se ha pasado un año, como decía Marta, dormida en un cajón. Mes y medio después, sí. Sí, un mes y poco. O sea, al mes y poco de llegar a España pone la denuncia por malos tratos. Malos tratos, ojo, según la carta que ha publicado, muy graves. Porque yo, desde luego, no soy nadie para juzgar, pero como mujer sí creo que es
muy duro y muy arriesgado, se juega mucho, si públicamente hace esas acusaciones que luego resultan ser falsas. Simplemente digo, ese es mi opinión. Yo creo que lo importante en este momento en el que estamos ahora, al margen yo creo que ha habido errores de forma también por parte de la defensa jurídica de la propia Juana Rivas, y hay que recordar que en cuestiones jurídicas no solamente tienes que tener razón y tienes que tener la ley de tu parte, sino que tienes que respetar las formas y los plazos. Pero creo que en este momento, en estos 3 días, hay algo que sí se puede hacer y que se puede pedir desde aquí, que es que la Fiscalía actúe. La Fiscalía es una institución jerárquica que depende de las instrucciones del Gobierno, y yo creo que sí que podemos pedir aquí, dado que ella, por su propia situación, por un montón de circunstancias, pero teniendo una sentencia condenatoria a su exmarido como maltratador, y esto por mucho que él trate de blanquear su imagen en televisión, es así, podemos pedir a la Fiscalía que actúe de manera excepcional para dar una salida a 2 menores que yo os se enfrentan a un callejón el hecho sin salida durante muchos el hecho de meses. que te hayan condenado por maltrato te inhabilita de por vida como padre. Es que en la denuncia ¿Te incapacita que ella hace, para pasar tiempo con tus hijos? Yo creo pregunto, que hay casos particulares en los que, además del maltrato a la mujer, hay maltrato directo o indirecto a los hijos, como es el caso de Juana, según el propio relato de ella, que utilizaba a los hijos para hacerle daño a ella. Y ha contado, por ejemplo, que cuando se iba al pueblo, que vivían en una casa en el campo a 8 kilómetros de un pueblo, cuando se iba, el padre encerraba a los hijos. Ha contado el sufrimiento del hijo mayor buscando las llaves cuando la encerraba ella para sacarla. Entonces, todos esos hechos habrá que demostrarlos, habrá que argumentarlos ante un juez, pero de momento lo que sí hay, Joaquín, es una sentencia condenatoria a este señor como maltratador. Entonces yo creo que ella tiene suficientes motivos para querer proteger a sus hijos, que es lo que está haciendo. Lo decía muy bien Patricia, no tenemos elementos suficientes como para poder... No me habéis contestado. Yo voy. Es que depende del caso, y no tenemos suficientes elementos como para analizar, para poder responderte a esa pregunta en este caso. Tenemos 2 versiones completamente diferentes, y en este caso no es una cuestión de simpatías. Es más, si a mí me preguntas por simpatías, seguramente tendría más con ella que con él, porque él efectivamente es un condenado por maltrato, pero no es una cuestión de simpatías. A lo único a lo que nos podemos atener es a las resoluciones de los tribunales, y hay 3 españoles y hay 1 italiano que no le dan la razón a Juana. Y Maripau decía con mucha razón, hombre, es que extraña que el Constitucional primero no lo admita porque el recurso está antes de tiempo y luego porque se le ha pasado de tiempo. Y yo me pregunto, ¿eso de quién es culpa? ¿Del tribunal que simplemente puede aplicar la ley y las fechas que están, o de la defensa de ella, a la que por cierto la resolución del Tribunal Constitucional le da un varapalo descomunal? Pero el tribunal nunca ha entrado en el fondo del asunto. El Constitucional no ha entrado en el fondo. Pero Irene, ¿qué dice? ¿Pero qué dice la resolución? ¿Pero qué dice la resolución del Constitucional? Pero ¿qué dice? Dice, no puedo entrar en el fondo del asunto porque la defensa, de manera intencionada para prolongar el espectáculo mediático de este caso, que a mí eso me parece muy grave, presenta con defecto de forma por tiempo el recurso. Ahora vamos a acusar a la madre. No, a la madre no. Yo lo que digo es que está muy mal asesorada jurídicamente. Está muy mal asesorada. Que planteabas, que me parece muy interesante. Sí, yo quiero responder. El pacto contra la violencia Sí, que el se pacto acaba de de Estado, aprobar, el único que se ha aprobado en esta legislatura, contesta a tu pregunta y dice que cuando alguien es acusado y hay sentencia de malos tratos, quedan automáticamente suspendidas los regímenes de visitas y la custodia compartida. Automáticamente. Que ha sido una lucha de años, Marta, y digo algo más. Yo estoy contigo en que todo el mundo, incluso un maltratador, debería tener derecho a la rehabilitación, pero tiene que ser controlado. Yo estoy a favor de las visitas tuteladas. Alguien que ha sido capaz de pegar a su pareja, ¿por qué no va a pegar a sus hijos, que son la mitad de su sangre de su pareja? ¿Por qué no va a llevar el odio por ahí, como se ha demostrado en muchas ocasiones que se hace? Entonces, para evitar y para proteger a los menores, se ha acabado aprobando algo por lo que se ha peleado tanto tiempo, que en el caso de Juana, lamentablemente, llega demasiado tarde. Yo es que tengo dudas acerca de que un hombre que maltrata a su pareja
en esa misma familia pueda ser un buen padre. Tengo mis dudas y como yo las tienen miles de mujeres en este país, se establece y hombres también. Y por eso por fin se ha llegado a ese acuerdo, porque se lleva muchísimos años, Joaquín, luchando para que hombres que tienen una e incluso más sentencias condenatorias por malos tratos tengan restringidos el régimen de visitas y por supuesto no se les pueda conceder una custodia compartida. Y digo más, pero con eso esto en muchos acabo. casos ya se estaba aplicando. Y cómo existe ya un mecanismo de puntos de encuentro familiares. ¿Cómo va a educar a sus hijos un hombre que maltrata a la madre de sus hijos? Pero entonces no tiene derecho ni siquiera a esas visitas tuteladas. Ahora será automático, pero ya existía y existen puntos de encuentro familiares donde hombres que tienen sentencias mal de maltrato se ha concedido custodia compartida o régimen de pero visitas. si estamos de acuerdo, Maripau, si estamos de acuerdo. Lo que quiero decir es que no es tan difícil ponerlo en marcha porque ya existe, ya está en Vamos a volver a las resoluciones judiciales. Claro, a la gente le puede costar entender cómo es posible que primero el juzgado de primera instancia de Granada y después la audiencia provincial den vía libre a la entrega de los menores a su padre, si como decís vosotros es un maltratador. O sea, ¿por qué los tribunales... Lo dice una sentencia, ¿Por qué los tribunales ordenan que una madre entregue a sus hijos a un padre que es un maltratador? Claro, es que es lo único al que nos podemos... Es que no es el primer caso, vale, pero es lo único, pero Maripau no tiene ni siquiera derecho a una visita tutelada, el padre, porque desde luego lo que está claro es que ella trata, Maripau, bueno, estaban negociando, por lo visto estaban negociando, incluso según la versión de él, pero es que según la versión de él, que también tendrá derecho a actuar en su versión, lo estaban negociando con ella. Digo yo porque Juana se equivoca huyendo con los menores de Italia. ¿Qué puede empujar a una madre a huir de un país en el que tiene la custodia de los menores sabiendo que cuando llegue aquí la va a perder? La desesperación. Imagínate qué grado de desesperación podía tener esa mujer si teniendo la custodia sale de ese país. Lo primero que haces en un ambiente que no es el tuyo, en un país que no es el tuyo, sin apoyos, es tratar de volver a tu casa. Porque es la primera huida que se te ocurre. Mi pregunta tiene toda la intención del mundo. Sí, por eso con toda la intención del mundo te la respondo. Lo primero que hace es volver, porque allí debía ser insostenible, y lo siguiente que hace es tratar de recuperarse, volver a coger fuerzas y ver qué hace con su vida. Entonces cuando decide denunciar. La cronología de lo que ha hecho Juana es comprensible completamente. Lo triste es que por los posibles errores o no de unos abogados, un tribunal constitucional no sea capaz de escuchar algo que se llama amparo. Y el amparo debería ir al fondo, no solo a la forma. Como decía antes ella, es brutal que el Tribunal Constitucional se quede con la forma y no haya ni inventado el fondo de la cuestión. Es que deshumaniza un poco al tribunal, es que no sé cómo eso es un recurso de amparo. ¿Dónde está el amparo? Teniendo en cuenta la circunstancia de la que estamos hablando, que afecta a dos menores fundamentalmente y también a sus progenitores. Despacharlo, es de una despacharlo de esa forma, eso es solo a mí me choca. Eso es solo responsabilidad del tribunal. Lo que han puesto en el escrito es responsabilidad de ellos. De la fiscalía, yo insisto. Y no solo de la fiscalía, la defensa de ella. Es decir, vamos a ver, ¿cómo puedes presentar algo tan importante como un recurso de amparo fuera de plazo o antes de plazo? José Luis, podían además en ese escrito haber hecho por lo menos alguna mención, haberlo dicho, que nos diéramos cuenta de la sociedad española, ya no solo Juana, que el Tribunal Constitucional tiene algún tipo de sensibilidad y tiene en cuenta lo que se acaba de aprobar o no en un pacto de Estado. Anteriores no le han dado la razón a ella en España, más otro en Italia. Bueno, les recuerdo que luego vamos a charlar en nuestra mesa de actualidad largo y tendido con Francesco Arcuri, con la expareja de Juana Rivas y padre de sus dos hijos, que tiene dos sentencias a su favor que ordenan que los niños vuelvan con él. Esta mañana esto hay que recordar al exmarido y padre de los hijos de Juana Rivas. Patricia Pardo, buenos días. Buenos días, Joaquín. Pues allá vamos. Efectivamente, importantísima entrevista a la de hoy, porque en el programa del verano se sienta Francesco Arcuri, exmarido de Juana Rivas, que acude por primera vez a un plató de televisión para defenderse de las durísimas acusaciones de su exmujer. Vamos antes de nada a conocer la reacción de los familiares de Juana al nuevo y posiblemente definitivo parapalo judicial que ha recibido. Lucía Valero, buenos días.
Buenos días, Patricia. Así es, ayer recibían la noticia rotos, la definían como un auténtico mazazo y la familia estaba totalmente destrozada, ya que albergaban todo tipo de esperanzas en cuanto a esa sentencia del Constitucional. Finalmente no admitieron a trámite ese recurso de amparo con el que pedían que se paralizara de manera inmediata la entrega de los niños. Ayer se abría una nueva puerta, una puerta que suena muy lejana, es la puerta de Europa. El Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo, sin embargo, es una opción que suena todavía, Patricia, muy, muy lejana. Gracias, Lucía. Y más asuntos. La enorme cantidad de robos en las terrazas de Ibiza ha creado una nueva profesión, la de los camareros policías. Fíjense en esta mochila. Va a desaparecer en menos de 12 segundos y nadie se va a enterar. Son rápidos. Muy, muy rápido. De verdad que son profesionales. Robos diarios. Me robaron la cartera, con todos los documentos, con dinero. Son muy difíciles de pillar. Ya no sabemos lo que hacer. Estoy dando vueltas toda la noche. En el programa del verano, ¿cómo actúan estas mafias de ladrones en Ibiza? Francesco Arcuri, buenos días. Buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros, por venir a dar la cara en una situación tan delicada como la que usted está viviendo. Ya sabe que este asunto, me imagino que usted no lo sospecharía nunca, es casi una cuestión de interés nacional, con movimientos sociales muy activos, algunos defendiéndole a usted y otros defendiéndole a su mujer, y yo creo que todos queriendo el bien de los dos menores. Y yo le pregunto, que esos menores estén escondidos ahora mismo en paradero desconocido, ¿es lo mejor para ellos? Bueno, primero creo que este espectáculo no sea para el bien de los menores. Creo que los más afectados de esto son los menores, luego yo y la madre también. Entonces, que se han escondido los menores es solo una consecuencia de esto, de acciones sin sentidos, de gente que ha querido utilizar la visibilidad de este asunto para sus propios intereses. ¿Cree usted que su exmujer está manipulada? ¿Reconoce usted a la Juana Rivas de la actualidad? Bueno, yo puedo ver, no lo sé, lo que dice ella. De hecho, nunca habla gente por ella, entonces esta gente que habla creo que tiene algún interés que no sea el interés de los menores. Pero antes de que todo esto sucediese, antes de la huida de Juana, antes de que se escondiese, antes de que se mediatizara el caso, hubo una esperanza para llegar a un acuerdo entre ustedes dos, ¿no? Bueno, yo de mi parte siempre he dado la disponibilidad para asegurar a la madre que pueda seguir siendo madre. Yo siempre he dado este mensaje a través de abogados, de parte de ellos. Nunca han aceptado ninguna mediación. ¿Su propuesta era una custodia compartida en Italia? Sí, yo siempre he dicho que yo no quiero quitar los niños a la madre. De hecho, la última vez que he hablado con mi niño mayor, él estaba preocupado de esto. Él me dijo que le decían en casa, aquí en España, que yo quería quitarle la madre. De hecho, lo tranquilicé, le dije que no es la verdad. Y lo confirmo aquí que no es la verdad. Yo no quiero quitar a los niños a la madre, quiero simplemente... Ahora que habla del mayor, Francesco, ¿se ha comportado usted de manera violenta alguna vez con el niño o delante del niño? No, yo no me he comportado ninguna vez de manera violenta con la madre, con los niños y con ninguna persona en mi vida. Francesco, yo le quiero agradecer
que esté aquí, por supuesto, porque al final, como dice mi compañero, es dar la cara en un momento muy complicado, porque decíamos, se le acaba totalmente la vía judicial, al menos aquí en España, a Juana, pero tenemos que contextualizar todo esto, por eso nos gustaría recordar cuál ha sido su periplo judicial desde el año pasado, desde que Juana Rivas se instala aquí en España con sus hijos y prácticamente 2 meses después le pone esa denuncia por malos tratos. Vamos a recordarlo. Este es el día en que Juana Rivas tenía que entregar a sus hijos a su exmarido Francesco Arcuri. Pero como ya había avisado... Mi hijo a mí yo no lo entrego. Perdonadme, pero no puedo entregarlo. La madre nunca se presentó. En ese momento empezaba la batalla de Francesco. Según la justicia, sus 2 hijos debían volver con él a Italia, pero Juana se negaba porque su exmarido es un maltratador condenado. Entonces Francesco decidió dar la cara y en su primera entrevista en televisión negó todas las acusaciones. No han tenido maltrato, ni físico ni psicológico. Para él, la versión de Juana era todo una mentira. No sé, a lo mejor su estrategia de justificar la frustración, se han inventado malos tratos. Arcuri puso una denuncia a Juana por retener a sus hijos en contra de la justicia. Por eso, a principios de este mes, Juana debía acudir de nuevo a los juzgados. Pero este día, una vez más, Juana tampoco aparecía. ¡Juana está en mi casa! ¡Juana está en mi casa! Y por primera vez, Francesco también recibía apoyos. ¡Yo también! ¡Soy Francesco! Ahora, el Tribunal Constitucional ha negado el recurso de amparo a Juana. ¿Podrá Francesco reunirse pronto con sus hijos? En esta mesa, aparte de, obviamente, de Francesco y de Patricia Pardo, también están Ángel Moya, el doctor José Miguel Gaona, buenos días. Que de los replicantes, que ha recibido mucha información sobre este asunto y la ha publicado en ese medio. Francesco, yo le he preguntado esta mañana, ¿es usted un maltratador? No se lo voy a volver a preguntar, usted me lo ha negado de manera tajante. Todos los que le acusan de maltratador... se remiten a esa sentencia del año 2009. Yo le voy a pedir que una vez más nos explique las circunstancias de esa condena por malos tratos, qué es lo que sucedió y por qué decidió usted asumir la pena. ¿Qué pasó ese día? Sí, hay que contarlo otra vez, ya lo he contado muchas veces. Ya sé que lo ha contado usted muchas veces, pero como siempre los que defienden que Juana tiene todo el derecho a hacer lo que está haciendo, alegando que usted es un maltratador, yo le pediría que nos lo volviese a explicar si es tan amable. Vale. Y en el 2009, aquí en España, en Granada, Juana volvió a casa sobre las 6:30 de la mañana. Y yo le pedí de ir a dormir en la otra habitación porque yo estaba durmiendo en una habitación con mi hijo, había solo un hijo al tiempo, con Gabriel. Y ella se enfadó mucho, me dio voces y me golpeó. Y luego, después de una hora, se levantó para ir a abrir su tienda y me dio voces otra vez, me insultó e intentó de romperme el ordenador, los auriculares y otra cosa que yo tenía al lado del ordenador. Y yo intenté de quitarle de la mano cables, ordenador y otra cosa, y ella se fue, salió y se fue imaginaba la tienda. Pero Francesco, acaba de decir en 2 ocasiones ella me golpeó. ¿Por qué usted no la denunció a ella por esa agresión? Bueno, primero en esta ocasión ni he tenido tiempo de pensarlo porque ella se fue al trabajo. Y yo empecé mi día, como siempre, levantando el niño, que al tiempo tenía 3-4 años, y haciéndole desayuno, pasando la mañana con él, jugando, saliendo, luego preparar la comida del mediodía y seguir jugando, seguir haciendo con él. Y luego me enteré que ella me había denunciado cuando salí con el carro, el niño, sobre las 6 de la tarde, que llegó la policía. ¿Pero qué sentido tiene asumir una condena que en teoría, según usted, no le corresponde? Porque es lo inexplicable en este caso. Si usted no ha sido y usted no le ha agredido, ¿por qué asumirlo? Sí, de hecho no tiene sentido legal y mi abogado estaba no estaba de acuerdo porque nuestra estrategia era de entrar en el juzgado y decir la verdad, decir lo que había pasado. De hecho, yo tenía como prioridad ver a mi hijo, que no me dejaban ver para 2 meses.
diciéndome, yo podía ver a mi hijo, pero la familia de ella me decía que yo no tenía que denunciar, entonces no me dejaban ver a mi niño. Entonces yo tenía como prioridad de ver a mi hijo, quitar tensión de esta historia y volver a mi vida normal con mi hijo. Pero usted asumió asumió su autoría o su participación en esa discusión, el hecho de haberla maltratado, para rebajar la tensión y poder volver a ver a su hijo. Sí. Pero aquí hay algo ¿Es lo que le recomendó su abogado? No, mi abogado me recomendó el contrario. Pero yo negase usted que había sido usted autor nuestra de estrategia era de entrar en el juzgado y decir la verdad, lo que he contado a vosotros. Porque usted quería seguir con Juana. Yo quería seguir ser padre, más que todo. Y entonces la estrategia era de entrar en el juzgado, decir la verdad, y yo le pregunté a mi abogado, ¿qué va a pasar? Él me dijo, entramos, decimos la verdad, ellos seguro que van a decir otra cosa, y le pregunté, ¿qué va a pasar? Me dijo, no sé, el juez va a decidir algo. Entonces luego le pregunté, ¿y qué pasa si yo me tomo la culpa? Me explicó lo que iba a pasar, te van a condenar, no te va a ir a la cárcel, después de 2 años la condena se va. Y le pregunté, ¿y mi niño lo puedo ver? Sí, me dijo casi de inmediato. Y yo decidí esto. 1 minuto antes de entrar en el juzgado, el abogado no le gustó, pero decidí yo. Francesco, sabes que esta semana Juana redactó 2 cartas, de una de ellas tuvimos conocimiento por una portavoz, que lo leía además en público ante los medios de comunicación, y la segunda la enviaba ella formalmente a todos los medios. Ella es durísima en esa segunda carta, que por cierto es muy extensa, hace referencia a esos presuntos malos tratos que tienen lugar en Italia y justifica por qué lleva ya 22 días en paradero desconocido con sus hijos. La idea es la misma, sus hijos, según ella, corren peligro. Hijo de 11 años, a partir de diciembre le dijo que no quería hablar con él porque no podía entender que su padre nos hiciera sufrir tanto. Cada situación violenta que desencadenaba a este hombre era de puertas para adentro, pero nunca se privaba de que los niños no estuviesen delante. Incluso mi hijo recibió algún golpe intentando defenderme. También un día lo dejó encerrado fuera en el campo sin luz y con mucho frío durante 2 horas, que yo conseguí bajar al pueblo, y eso lo hacía para hacerme daño a mí, para que no saliera. Son infinitas las veces que en mi mente se reproducen las imágenes de mis hijos aterrorizados, abrazándome en llantos inconsolables. No comprendían qué pasaba y sentían mucho miedo. Mis hijos están en peligro si dejamos caminar esta injusticia que nos está martirizando. Esconderme es la única forma que he encontrado a mi alcance como madre para proteger las joyas más preciadas de mi vida. Solo una acotación antes de seguir con Francesco. Este relato que hace Juana en la última carta que hemos recibido de ella, este relato de malos tratos hacia ella y hacia su pequeño, ¿lo hace cuando presenta la denuncia hace 1 año? Francesco, usted me puede corregir si me equivoco, porque obviamente ha tenido acceso a esa denuncia. Ella... No he tenido acceso a esta denuncia. Pero al menos por los medios de comunicación sabe lo que ella ha referido siempre. El dato nuevo que ella aporta en esta extensa carta es que su hijo también era víctima directa de esos malos tratos físicos, que quizás por defenderla a ella sí recibió algún golpe. ¿Cómo le sienta a usted de esto? Mire, desde que empezó esta campaña mediática difamándome con mentiras, en diciembre empezó, veo que sigue siempre peor. Entonces la fantasía no tiene límite. De hecho, la denuncia que ella puso en julio 2016 fue totalmente instrumentalizada para justificar la sustracción de menores, porque ella nunca me denunció a Italia para años que hemos vivido juntos. Pero ella lo explica muy bien en esa carta. ¿Y por qué no me denunció el día que ha llegado? La situación de angustia total que ella sentía. Ella se siente obviamente una mujer maltratada por usted, física, psicológicamente. Dice que además dependía económicamente de usted. No sé si ella tenía acceso a lo mejor a dinero cash, a tarjetas de crédito, o realmente no tenía ningún tipo de libertad allí en Italia. Pero ella es lo que refiere en esa carta y explica además que se ve obligada a huir a España con sus hijos debido a la situación que tenía allí en Italia. Si ella cuenta esto, yo vería normal que el 18 de mayo que ha llegado a España podía denunciarme, y de luego esperó 2 meses para denunciarme y algún día después me comunicó que no iba a volver. Pero usted es consciente de que si esto hubiese ocurrido aquí en España,
y hubiese hecho exactamente lo mismo, le hubiese puesto una denuncia 2 meses después, el escenario y posiblemente su situación sería muy diferente? ¿Por qué? Porque posiblemente, no sé si estaría detenido, pero posiblemente sí se hubiese tramitado esa denuncia. Y vamos a recordar, Joaquín, que esta chica denunció hace más de un año. Esa denuncia todavía no se ha traducido, esa denuncia todavía no se ha tramitado en Italia. Por lo tanto, no se sabe si este hombre puede llegar a ser juzgado en Italia por ese presunto delito de violencia de género en Italia. A eso me refiero. Bueno, porque el escenario, la situación sería muy diferente si hubiese ocurrido aquí en España. Una cosa que creo que es importante, porque desde el principio, durante meses, esos supuestos asesores, asesoras que aparecen en la tele y todo esto, hablan de la violencia de género, pero yo me he quedado de piedra, realmente de piedra, cuando he visto que la ley con la que se te ha juzgado no es la ley de violencia de género, sino la ley de violencia doméstica. Para que los telespectadores nos entiendan, en la violencia de género es cuando hay una asimetría, cuando hay una relación de superioridad de hombre sobre mujer, machismo, llamémoslo como nos dé la gana, y por el contrario, en violencia doméstica los jueces entendieron, al parecer, que aquella vez en que hubo esa denuncia por parte de Juana, era lo que podíamos encuadrar dentro de una riña doméstica en igualdad de condiciones. ¿Es correcto esto? Porque eso cambia el panorama legal y sobre todo el discurso que hemos estado escuchando de una manera machacona durante semanas. Sí, esto imagino que cambia. ¿Pero es así? ¿Se te juzgó por violencia doméstica? Parece que sí, violencia doméstica. Sí. Lo que pone en los papeles, que es una cosa que me lleva una sorpresa enorme, es el artículo justamente el 152.2 y no el 153.2. Es muy fácil de comprobar, Gaona. Sí, aparece. Cuando hay una denuncia por maltrato, se activa el protocolo y ya sabes que lo primero que hacen los agentes del Cuerpo Nacional de Policía es ir a buscar al denunciado y ponerlo a disposición judicial. En tu caso, ¿cómo recibes, en qué circunstancias recibes la denuncia después de ese episodio en la casa? ¿Vienen los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía? Sí, yo estaba con el niño paseando con el carro y se acerca una persona y me dice que es de la policía y de ir con ellos. ¿Y que estás detenido? Sí, y luego me explican en el coche todo esto. Pero luego tú pones una denuncia, ¿no? Sí, yo pongo una denuncia porque... Es decir, hay denuncias cruzadas. Sí, hay denuncias cruzadas. La denuncia de Juana no la pone ella, la pone el médico a la que ella visita para curarse las heridas. Y la sentencia absuelve a Juana de delito de malos tratos. Por lo tanto, quizá la pelea no fue tanto en igualdad de condiciones, ¿no? Francesco. Bueno, yo he contado la historia con los hechos. Entonces podemos estar aquí diciendo dos cosas diferentes. De hecho, yo no he utilizado la violencia contra nadie. Bueno, pero vamos a ver, la justicia ya se ha pronunciado, es decir, hay una sentencia firme yo y me he aceptado la culpa que eres un maltratador. Al menos en ese año, en el año 2009, fuiste condenado por un delito de lesiones a 3 meses de prisión, con lo cual las cosas son claras. Es decir, aquí no estamos para juzgar unos hechos que se produjeron en 2009. Considera la sentencia que maltrató a su mujer. Exactamente. De todas maneras, no hay que olvidar una cosa ahora, porque yo he venido aquí para hablar de todo lo que queréis hablar. Pero el intento de ponerme en una posición de imputado es un poco extraño. No, desde luego que no. Es porque más, aquí hablamos hay 2 sentencias a tu favor. De un padre, que le han quitado los niños, y una madre condenada por esto, y de un juzgado que ha considerato la denuncia puesta de ella en el 2016 instrumental para justificar una asociación de menores. ¿Qué sientes cuando ves esta fotografía, Francesco? ¿Qué siento? No veo a mis niños desde el 18 de mayo de 2016. Yo estaba acostumbrado, toda mi vida he pasado mi vida con ellos, me ocupaba de ellos más de la madre. ¿Más que la madre? Más que la madre. Porque tú trabajabas en casa y Juana trabajaba fuera. Bueno, en el 2009 ella tenía una tienda y yo casi no trabajaba, tenía una asociación cultural, pero tenía mucho tiempo libre y me ocupaba del solo niño de mi hijo. Y luego a Italia también ella estaba más concentrada en hacer otras cosas y yo me ocupaba... Y en aquellos años, creo, corrígeme si estoy equivocado, ella hay una ruptura, 2010 más o menos, y ella tiene una nueva pareja, ¿no?
¿Es correcto? ¿De ella? ¿Ella? Sí, parece que correcto, sí. ¿no? Nunca he conocido Bien. Estando viviendo todavía en Italia con Francesco, ¿quieres decir? No. No, bueno, nos separamos, bueno, después de 2009... Ah, perdón, sí, hay una ruptura. Claro, sí. volvemos juntos un año, y luego nos separamos. Después de la condena os separáis y te vas Sí, a pero la Italia, pregunta ella es... queda en Granada y ella pero regresa aquí lo con una importante persona. es cuando ella está con otra persona, ¿los niños con quién están? Conmigo y con ella. A veces... Pero Y ahí no había problema para dejarte a los niños. No, es decir, que ahí no... Por ejemplo, Al niño, en aquel momento niño, solo había había solo un un niño. niño. por el niño ejemplo, mayor. en el 2010, si atendemos a estos malos tratos continuos, supuestos malos tratos continuos, que sufren los niños, que sufre ella por parte tuya, ¿cómo se explica entonces que ella se vaya con su novio de tour por Asia durante, por ejemplo, un mes o un no sé mes cuánto o tiempo, más, a lo mejor. y No te recuerdo. deje al niño a tu cuidado? ¿Es inconsciencia? ¿Es...? Sí, no, en este periodo también separado había los dos de acuerdo que el niño tenía que pasar tiempo conmigo y tiempo con ella. Pero lo cierto es que las denuncias posteriores lo que dicen es que el periodo de malos tratos, de supuestos malos tratos de los que se te acusa ahora, es a partir de 2012. Quiero decir que en ese momento que le dejara a los niños sería porque parece que confiaba había una en él, buena ¿no? relación, ¿no?, entre comillas. Yo quería preguntar... Pero porque... antes me gustaría, y solo muy brevemente, yo creo que habría que diferenciar dos cosas. Una cosa es la condena por malos tratos de hace 8 años, que parece que eso ya, con esa condena a malos tratos y al aludir sistemáticamente la parte que de alguna manera se ha posicionado al lado de Juana, yo no me posiciono con nadie, pero sí que lo argumentan, digamos, para hacerle parecer culpable a toda vista y quitarle todos los derechos que puede tener como Todos los padre derechos actualmente. civiles. Una cosa es esa. Y eso yo creo que eso forma parte del pasado. Yo no creo que eso tenga que ver con lo que hay ahora. Pero ahora sí que es cierto que la denuncia de ahora sí que es la que intenta justificar esa sustracción de menores. Respecto a esos malos tratos de ahora, hay testigos que dicen que sí, que te han visto. Yo no me lo creo. Y yo creo que hay testigos falsos, porque la vida, todo este año hemos vivido en Italia. Ahí la gente sabe muy bien cómo... sabe muy bien cómo era nuestra vida, quién se ocupaba mayormente de los niños y mi costumbre, la costumbre de la madre. De todas formas, yo creo que la historia anterior nos tiene que servir para entender la situación actual, ¿no? Y yo quiero preguntar por el verano del 2012, ¿qué ocurre ese verano? Porque Juana, el 20 de septiembre, denuncia en Granada que tú le tendrías que haber devuelto al niño el día 10, después de compartir las vacaciones unos y otros. Sí, yo me enteré de esto después de 4 años. Después de 4 ¿No años. sabías que te había denunciado por no devolverle al niño No mayor tenía después idea. de las vacaciones? Entonces puedo colegarlo a un episodio, a lo mejor hay otro episodio, no lo sé, o se lo inventó, que yo estaba con el niño en Italia y después de un mes y algo que yo estaba con el niño, ella me preguntaba cuándo vuelve y yo dije, bueno, queremos quedarnos un poquito más porque había un carnevale, se llama en Italia, una fiesta disfrazados, entonces el niño también quería quedarse. Y luego en este episodio le pregunté a ella si podía viajar ella, le pagué el billete, se quedó una noche en Cagliari, que es la ciudad principal, donde hay el aeropuerto, y yo también. Hemos pasado un día juntos y luego volvió ella con el niño. Eso fue lo que ocurrió en otoño del 2012. Sí. Pero el niño tenía que empezar el colegio el día 10 de septiembre en España. Y no Sí, estaba en España. se quedó un poquito más, de hecho no fue al colegio para una semana. O sea, ella ¿Es una semana? Sí, algo así. ¿no? Ella le denuncia, pero usted no sabe Yo nada. no lo sabía, no lo sabía, de verdad que no lo sabía. A lo mejor, bueno, colego a este episodio, pero yo no lo sabía. Francesco, es verdad que hay 2 sentencias que le dan la razón a usted y que obligan a Juana a devolverle a sus hijos, pero a mí me llama muchísimo la atención la sentencia de instrucción número 3 de Granada del 16 de diciembre, que dice, voy a leer textualmente, no consta que los episodios protagonizados por el padre le afectasen directamente a los menores, todo ello sin desconocer lo negativo que para los menores supone presenciar episodios de violencia en el seno familiar, según se constata en la exploración realizada directamente al menor. Sí, sí. Es decir, que de una manera indirecta, porque esta jueza no estaba para juzgar esos presuntos malos tratos,
los da por hechos. Sí. Los admite y dice que no son impedimento para... En noviembre, la última vez que yo hablé con mi hijo, él estaba muy preocupado. Entonces yo tenía conversaciones muy largas con él a través de Skype. Al final yo tenía que llamar al móvil de ella para poder hablar con mi hijo. Entonces mi hijo mayor me dice que me echa de menos, siempre cosas así. Y me dice, pero papi, estoy preocupado. Y me dice que en la familia ahí le cuentan que yo quiero separarlo de la madre. Entonces yo digo, le tranquilizo y le digo que no es la verdad, que él siempre va a tener a su madre. Entonces me puedo imaginar lo que le decían. Y cómo han preparado, cómo han intentado de manipular a mi hijo para que diga esto. O sea, y de ¿usted hecho, cree que este informe psicosocial es la consecuencia de una manipulación por parte de Juana, de la familia de Juana y de las asesoras jurídicas de Juana? Hay que preguntarle a ellos. Recordemos que este informe psicosocial está puesto en tela de juicio por la propia Juana Rivas y su defensa, que consideran que la psicóloga que lo llevó a cabo no fue lo suficientemente profesional, además de alegar que no estaba colegiada, pero sí es cierto que es la psicóloga designada por el propio juzgado. De hecho, cuando ella cometió la sustracción, yo puse una denuncia en Italia contando toda la historia, los episodios de nuestra vida. Y al final había denuncia por sustracción de menores, secuestro de menores y maltrato familiar. Y ahí está en el juzgado de Cagliari en Italia. ¿A usted le han hecho un examen psicosocial? ¿Le han analizado psicólogos del tribunal? ¿A mí? Sí. A mí no. El juzgado. Yo hablo... Para ver si su idoneidad, estaría dispuesto a someterse a esos exámenes para ver su idoneidad como padre fundamentalmente. Sí, sí, bueno... sin problemas. De todas maneras, de ahí en los actos, en esta denuncia, yo hablo de situaciones de violencia familiar de la madre contra de mí. Pero no quiero entrar en esta cosa porque yo no he venido aquí para hablar mal. Yo quiero hacer una pregunta, sobre todo con respecto a fechas, que a mí no me ha quedado claro. Juana le denuncia a usted por malos tratos en julio de 2016, 40 días después denuncia usted la sustracción de menores, en agosto, pero usted sigue hablando con los niños hasta noviembre. Entonces, ¿cuándo le comunica ella a usted que no va a volver con los hijos? Ella me comunica el 2 de agosto que no va a volver con los niños. Y de hecho, hasta al final de julio, yo tengo mensajes de ellas que me confirman que va a volver. ¿Y usted continúa hablando con...? Perdona, Dani. Sí. ¿Ya lo había denunciado a usted? Sí. Y lo que le dice a través de WhatsApp un mes después de haber interpuesto esa denuncia... No un mes, porque no... Semanas después, es que va a volver con usted. Sí. No, que va a volver con usted y con los niños. Francesco, llegado a este punto, vamos a recordar que ella ya ha agotado toda la vía judicial aquí en España, su asesora jurídica ha dicho que van a recurrir a Estrasburgo, los niños llevan 22 días en paradero desconocido con su madre, cuando dentro de 2 semanas creo que empieza el curso escolar. ¿No cree que es necesario poner freno ya a esta locura por parte de alguien? Porque al final lo que a todos nos interesa, y me imagino que a usted también, es el interés superior de sus 2 hijos. Sí. Y aquí se está vulnerando, eso es un hecho. Sí, ¿no tenía que frenar ya esta locura? Para frenar esta locura yo creo que hay que, lo siento decir, apagar la televisión también. Porque para parar esta locura hay que reflexionar sobre el poder que tienen los medios para manipular, para cambiar la opinión pública. Y esto puede dañar mucho a la gente, porque la gente tiene una vida real, no es el gran hermano que la gente participa y juega. Aquí hablamos de vidas real, de niños. Pero Francesco, usted se siente ahora una víctima. ¿Le han perjudicado también, aparte en todo esto, en su imagen, en su negocio? ¿Es cierto que también ha sufrido una campaña de desprestigio? Mira, sobre ese particular te va a contestar Francesco enseguida, te lo prometo, Ángel, pero antes vamos a ir con Lucía Valero, que está en Maracena. Lucía, hola de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas, Joaquín. Me gustaría, por favor, si es posible, hacerle un par de preguntas a Francesco. Una de ellas es que aquí todo el entorno de Juana coincide y asegura que en el último año Francesco no ha tenido ningún tipo de contacto con los niños, ni tampoco a nivel económico se ha hecho cargo de su manutención, ni se ha interesado siquiera por si necesitaban algo. Esta es la primera cuestión. Y la segunda, Francesco, cuando le hice la primera entrevista, la primera vez que le entrevistamos, usted hablaba de una persona, de un interlocutor que hacía de mediador entre usted y Juana Rivas desde su desaparición. ¿Sigue en contacto con esta persona, Francesco? Sigo en contacto. De hecho, él me contactó diciéndome que lo quería hacer de su iniciativa para ver si se podía solucionar esta cosa en manera rápida, sin dolor. Y hemos hablado muchas horas y luego no funcionó. Él propuso todo lo que habíamos hablado, creo a la señora Granados y a la hermana de Juana, y la respuesta fue no, esperamos por la ley. Y lo de la manutención de los menores, que dice el entorno de Juana que lleva usted un año sin preocuparse por los menores desde el punto de vista económico. Bueno, sin preocuparme de los menores desde el punto de vista económico, yo siempre he dicho a mis hijos, porque ella me hacía llamar y ella participaba a veces a la conversación pidiéndome dinero y preguntando al niño de pedirme dinero, y yo siempre he dicho a mi hijo, no te preocupes que cuando vuelve a casa hay... Pero un momento, vamos a ver, se lleva a los niños, No sé si porque es usted un presunto maltratador o no, se lleva a los niños y su entorno dice que es que la culpa de usted que no mantiene el contacto con los niños, que no sabe dónde están. No entiendo nada. Y que además no se ocupa de ellos, es un poco contradictorio. No ha quedado claro antes. Insisto, no me posiciono con nadie, pero me suena un poco a chirigota esto. Vamos a ver. Otra cosa es lo que ocurra luego y que pienso que quizá se debería haber valorado. Esa denuncia se debería valorar en su momento, no ahora, porque judicialmente es así. O sea, yo estoy con los tribunales, creo que son los que de momento están llevando la pauta en esto y a los que hay que respetar. Pero bueno, pedirle a usted exigencia de que se haga cargo del manutención. Aparte que yo tengo la custodia exclusiva de los niños y por la ley creo que tendría que ser la otra parte que tiene que pagar algo para la manutención. A mí me parece también un poco... Enseguida vamos a hablar de esa campaña de desprestigio con respecto al negocio de Francesco, que es una circunstancia más de lo que está viviendo este hombre, aunque aquí, insisto, para mí lo fundamental es que nos preocupemos por cuál es la mejor solución para esto. De eso hablaremos enseguida, pero esta mañana seguimos hablando con Francesco Arcuri. Francesco, a Juana se le agotan los recursos judiciales. Ella interpuso, sus abogados mejor dicho, un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo ha tumbado, no lo ha admitido a trámite por un defecto de forma, dice que está presentado fuera de plazo. Y ella piensa recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y hasta entonces lo que dice la gente de su entorno es que piensa seguir en la misma situación en la que está ahora. ¿Y tú qué piensas hacer? Bueno, yo espero, haré todo lo posible para volver a casa con mis hijos el más pronto posible. Pero esto puede prolongarse meses, lo sabes. Veremos, y espero que alguna vez, un día, empiecen a considerar el bienestar de los niños de parte de la madre. Francesco, yo lo que no logro entender, de verdad, es por qué Juana se iba a inventar todo esto. Si es mentira que todo esto que ella dice, este infierno que relata, supuestamente esta mala relación, esta violencia por tu parte, tanto verbal como física, no se produce, ¿por qué una mujer va a hablar de esta manera tan pésima del padre de sus hijos, haciéndole daño incluso a sus dos niños? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo justificas tú? Y sobre todo, ¿por qué se va a arriesgar a perder la potestad de los niños? Que es por lo que se supone que ella está luchando. Es decir, claro, parece una mujer desesperada y aterrorizada. Y curiosamente además que lo hace 2 meses después de volver a España.
Es decir, si tan quemado estaba, ¿por qué no lo hace nada más volver a España? No, yo no voy por ahí. Yo no voy por ahí y dejadme volver a replantear la pregunta. No, ¿cómo una mujer se va a inventar todo esto, haciéndote tanto daño a ti, que eres el padre de sus hijos, e incluso a sus dos niños? Sí. Hay muchos aspectos que no podemos hablar ahora de estos psicológicos, a lo mejor, no sé, a lo mejor empezó como un capricho, como una persona prepotente. ¿Pero tú crees que por capricho quiere... una mujer, Francesco, va a estar 22 días recluida en un piso que muy nadie mal, en teoría sabe dónde está? ¿Puede llegar a este extremo? Es muy triste, esto es muy triste. No tengo una respuesta, porque hay que preguntarle a ellos lo que le ha pasado, por qué lo ha hecho, por qué no considera bien. No lo sé. Siguiendo por ahí, Francesco, cuando Juana abandona Italia llevándose a vuestros dos hijos y no los retorna a su padre, está violando el convenio de la Haya y sabe perfectamente que desde ese mismo momento la custodia va a pasar al padre. Claro. Esto... hay que estar muy desesperado. O hay que estar huyendo de algo. Yo no lo sé, no lo sé. O uno se va a un país... Es la única explicación posible. O uno, intento entender qué lleva a una madre a llegar al extremo de saber que puede perder la custodia de sus hijos, porque igual que le han asesorado en otras cuestiones legales, le habrán dicho, oye, si no devuelves a los niños, vas a perder la custodia. Yo creo que le asesoraron muy mal y por ignorancia no lo sabían que iba a pasar esto. Yo creo esto. Porque de hecho la pediatra que me hizo un testigo escrito diciendo que yo era el solo que se ocupaba de traer los niños a la pediatra siempre. También una vez Juana llamó a la pediatra para preguntarle una cosa y la pediatra dijo, Juana, ¿qué ha hecho? ¿Lo sabes que sustracción de menores va a pasar esto? Y ella le contestó, no, que en España es diferente. Entonces yo creo que fue muy mal asesorada y no se daban cuenta de lo que podía pasar. Pero vamos, es tan distinto como que llevamos semanas con una prófuga en un momento determinado. Es tan distinto que en cualquier otro país, por ejemplo, en el resto de Europa, en Estados Unidos, donde trabajo parte del tiempo, estaría cualquier persona, independientemente de su sexo, esposada ante un juez. Sí, así pero posiblemente ahora, claro, si hubiese tramitado su denuncia, sí, que es lo primero que yo he dicho, si esto hubiese ocurrido aquí en España y Juana Rivas hubiese puesto esta denuncia por violencia de género en España, ella no tendría que estar recluida con sus hijos, porque seguramente sí se habría mirado esa denuncia, se hubiese revisado. E insisto, llevamos un año esperando a que esa denuncia sea traducida al italiano, que es gravísimo, que alguien tenga que esperar un año a que una denuncia sea traducida, es que ni siquiera la ha visto un juez en Italia. El otro día Europa Press publicaba que ya iba de camino a Italia, ya la habían traducido y ya la habían enviado. Bueno, pero es que un año más tarde, sí, por favor, o sea, es que es dantesco para ella. Hay un recurso de amparo que tumba el Constitucional, donde se dice, oiga, mire, mientras se resuelven todas las cuestiones legales, se tramita la denuncia a Italia con la traducción que ha tardado un año, este señor tiene 2 sentencias que obligan a la madre a entregar los menores, a entregarle los menores. Y el recurso de amparo al Constitucional dice, oiga, vamos a coger a los menores y vamos a tutelarlos mientras todo esto se resuelve. Vamos a hacer una serie de exámenes psicosociales, vamos a ver en qué situación están los menores, en qué situación están los progenitores. ¿Tú te avendrías a eso, a casi iniciar nuevamente todo el proceso para revisar lo que se ha hecho mal? No, que nada se ha hecho mal, el proceso está terminado, es evidente. Y si hay un problema, si hay una denuncia, es que los hechos hay que probarlo, es que si hay testigos, los testigos tienen que poner nombre y apellido y decirlo al juzgado, no a los periodistas. Y tiene que aparecer, poner la cara y decir, ha pasado esto, y tiene que decirlo al juez. ¿Y a ti te ha merecido la pena todo esto, Francesco? ¿Tú crees que tus hijos te quieren? Sí, mucho. Y me echan mucho de menos. ¿Tú crees que tu hijo, que tiene 3 años ahora, ¿no? Es un niño pequeño, sí, y que por lo tanto no te ve desde que tenía 2 años, sigue recordando a su padre y por lo tanto te quiere, sigue manteniendo ese vínculo? Me lo pregunto a veces, yo creo que sí.
¿Y te imaginas cómo va a ser ese momento? Porque está claro, a tenor de las resoluciones judiciales, que queda muy poco para que tú te reencuentres con tus hijos. Es un hecho. O sea, Juana Rivas en nada va a ser detenida. Esto es así. ¿Tú te imaginas ese momento en el que tú vuelvas a ver a tus hijos y tengas que volver a empezar una vida con ellos en Italia? ¿Qué le vas a decir tú a tus hijos cuando Juana posiblemente esté en prisión? Yo espero que eso no va a pasar. Yo espero que se dé cuenta y su entorno le aconsejen bien, para que empiece a utilizar el cerebro y hacer algo para sus hijos, no para mí, para sus hijos. Pero claro, es un poco problemático desde el punto de vista de Juana y del entorno, que la única opción que usted le ofrece es volver a Italia, ponerle una habitación, pagar la manutención y custodia compartida, pero en Italia, en esa isla en la que supuestamente ella lo ha pasado tan mal. Que yo vivo en Italia con mis hijos y la madre de mis hijos. La madre de mis hijos ha decidido de no vivir más a Italia y no puede traerse los niños. Entonces yo le ofrezco mi disponibilidad para que pueda ser madre. Yo eso tengo que hacerlo para mis hijos, ¿no? Le ofrezco muchísimo, porque yo podría decir no quiero que la madre hacer la vida imposible, no quiero hacer porque eso. no estás obligado a ofrecer eso tampoco. No, bueno, Francesco, yo estoy de acuerdo contigo en que si hay testigos que han presenciado esos malos tratos de ti hacia tu mujer, lo que tienen que hacer es ir a un juzgado y denunciarlos con nombre y apellido, decir yo quiero denunciar a este señor porque ha maltratado a su mujer. Pero vamos a recordar los testimonios que hemos escuchado a lo largo de estas semanas en el programa. Algunos a tu favor y otros en contra tuya. Sus cambios de humor con ella no eran normales. En una ocasión ella tenía la mano lastimada, algunos arañazos y moratones en la cara. Estaba dolorida. Él no cuidaba de los niños. Ella se hacía cargo del negocio y de los niños. Siempre estaba agobiada. Él ahora dice que los llevaba al colegio, pues sería lo único que hacía. Él la ha perseguido, la ha agobiado, la ha llamado 20.000 veces diciéndole insultos de todo tipo. La llamaba pu y estúpida. Francesco es un mal hombre. Los niños quieren más a Juana. Yo siento que ha hecho bien en no aparecer. Si es que en una ocasión intentó ahogarla, no la ha matado de milagro. Estoy segura de que ella piensa en el peligro de sus hijos. Yo ya lo he dicho, creo que esta gente lo que tiene que hacer es ir a un juzgado y denunciar si efectivamente lo han presenciado. Sí. Y mira, yo vivo en Italia. Yo no he nacido en este pueblo, yo he llegado ahí poco antes de Juana. Tenemos muchos amigos comunes, muchísimo, y la gente ahí están todos de acuerdo cómo era la vida ahí. Entonces que yo nunca he maltratado a nadie, ni físicamente ni psicológicamente, que yo cuidaba de los niños y que ella tenía su vida a lo mejor con otras prioridades. Pero entonces hay que preguntar a la gente de ahí, porque ahí sale gente de España que me habla de maltrato a Italia. ¿Tú pondrías la mano en el fuego por todos tus vecinos italianos? Claro, sí. Bueno, para todos sí. Bueno, lo sé dónde quiere llegar. Seguro que va a preguntar a todos. Todos tenemos un mal vecino, ¿eh? Todos tenemos un mal vecino. Bueno, a ver, yo tengo pocos pero un vecinos. segundito, porque yo sé por dónde va Dani. Me imagino que tú estarás, Francesco, con que Dani ha entrevistado justamente al único vecino con el que tú te llevabas mal. No, es que de hecho yo sé que la prensa ha entrevistado muchos vecinos y todos hasta ahora han hablado muy bien de mí. Excepto uno. Han hablado muy bien de mí, pero la ¿Con el que ha prensa hablado no se ha Dani? preocupado de escribir que los vecinos han hablado muy bien de mí. Bueno, yo he leído de todo, he leído muchísimas Y versiones. ahora El otro ha día- salido a lo mejor el mal vecino que se tome su responsabilidad. Yo no tengo ningún problema. Pero Dani, un vecino que llegó a emocionarse cuando hablaba contigo, Sí, cuéntaselo. bueno, me cortó el teléfono entre lágrimas porque no sabía muy bien cómo estaba Juana. Yo le expliqué que estaba escondida. Me contestó menos mal, que eso a mí me llamó bastante la atención. Y me pidió que por favor le diese un abrazo de su parte y comenzó a llorar. Después de contarme lo que habéis visto. Yo no sé. Pero él fue testigo directo de lo que relata. De agresiones físicas no he encontrado a nadie que me diga que ha sido testigo, pero sí de insultos. Y que era conocedor de la situación en la que vivía Juana en Italia. Porque él escuchó O sea, él acredita esos la versión de insultos de Juana. Francesco hacia Juana, o porque Juana le decía Francesco me insulta. Ambas. Cuando habla de esos dos insultos, él me dice que ha visto cómo esos insultos se producían. El resto de cómo era la vida de ella en Italia y en casa
forman parte del relato de Juana que él cree, claro. Mira, yo tengo pocos vecinos ahí porque la casa no es aislada, pero hay poca casa alrededor. Entonces, un vecino que le llamaron, él dijo el contrario de lo que dijo, que nunca. Bueno, yo llamé fue... a un amigo tuyo y me colgó el teléfono. Sí. Ni siquiera le pude preguntar. Fíjate, Francesco, que si tú has insistido en algo durante toda la entrevista, lo has repetido en varias ocasiones, es que el que se hacía cargo de los niños la mayor parte del tiempo eras tú. Y sin embargo, en esa carta, Juana dice que lo único que hacías, si es que hacías algo, era llevarles al colegio. ¿Ah, sí? Bueno, así no es. Yo, de hecho, el niño pequeño quería que dormía solo yo. Muchísimas más cosas que ahora no quiero. Yo ahí, a ver, no, yo pero creo espera, que aquí... déjale continuar, por favor, porque a mí me interesa saber cómo era vuestro día a día allí y si efectivamente pues ella no se hacía cargo de los niños como tú dices. Nuestro día era que yo me ocupaba de mis hijos al 80%. Y ella, cuando estaba, en todos los sentidos, cuando estaba presente, podía ser muy buena madre. Y el problema es que muchas veces no estaba presente. ¿Y dónde estaba? ¿Qué hacía ella, claro? ¿Qué hacía ella? Ella, su prioridad era al final, era este estudio de terapia transpersonal y salir. Y escapar de la realidad de ser madre con dos hijos, que en la vida con dos hijos hay que quitar tu prioridad de persona y utilizar tu tiempo. Pero tú sabes que ella dice que tenía esto. una ventana trucada en casa, que la tenía semiabierta, porque tú la tenías prácticamente encerrada bajo candado y cuando tenía que salir tenía que hacer ese truco de la ventana semiabierta para escapar. Incluso dice que en una ocasión el niño mayor le llegaba a decir: mamá, corre, huye, escapa de casa. Eso no es la verdad. De hecho, mi casa creo que ni cerramos la puerta para entrar. Perdón, ¿vivís en el mismo hotel? Sí, sí. En el mismo hotel. Sí, sí. Bueno, hotel porque es el negocio que tienen ellos. No, pero es un detalle importante. Y al mismo tiempo es su casa. Un hotel, evidentemente, no va a estar cerrado para los clientes que no se puedan escapar y que tengan que pedirte la llave, imagino, ¿no? Tiene puertas que se abren y se cierran, ¿no? Eso es fantasía. Y además hay veces que yo le pedía de salir con el pequeño para que yo podía tener más tiempo con mi hijo más grande. Y ella salía y me dejaba al niño fuera en el carro y luego me llamaba desde el coche para decirme que había dejado el niño fuera. Yo creo que en el caso de la asociación de menores, jurídicamente tienes la razón. Lo que pasa es que ahora hay una denuncia y ahí en esa denuncia de malos tratos también se han escuchado las voces de los que yo creo que son los que nos pueden dar la pauta de todo esto, ¿no? Hay un informe psicosocial al que sí que hemos tenido acceso y en el que dice, y yo creo que ahí dice cosas buenas y cosas malas. Y ese informe, para mí, es donde reside un poco la verdad. Quiero decir, las opiniones de los vecinos, lo que dicen tu hijo y tu hijo lo que dice es efectivamente que a él no le has maltratado, es lo que dice ante el juzgado, pero también dice que quien se hacía cargo de ellos era su madre. Eso es lo que dice. Ese relato incluso quizá puede empeorar más adelante. Y luego hay otro informe en el ayuntamiento en el que sí que ese informe dice que tras las conversaciones con tu hijo sí que extrae la conclusión de que ha habido maltrato físico y psíquico. Pero insisto, en el del juzgado, del perito judicial, del juzgado, digamos, la parte que tiene más verosimilitud, por lo menos si hablamos desde el punto de vista judicial. En ese informe, que es el que además dice que tu hijo puede volver contigo, sí que dice que había violencia verbal por tu parte y dice que tú no te hacías cargo del niño. Sí, bueno, imagino que a mis hijos le han dicho muchas cosas para manipularle y esto es la violencia, la sola violencia que ha tenido es esta, de manipular, de gente que intenta de manipular a mi hijo de 10 años, que tenía 10 años, ahora tiene 11, para decir cosas así, asustarle diciéndole que el padre quiere quitarle la madre para que él se puse a favor de la madre en una lucha que podría ser resolvida rápidamente, porque yo nunca he querido quitar la madre de mis hijos. Esta es la sola violencia que ha pasado. Yo tengo dudas. Francesco, yo es que me pongo en tu situación. Cada uno gestionamos, entiéndeme, cada uno gestiona las emociones como mejor le parece. Yo me pongo en tu situación, yo también soy padre. Y tengo un niño además de una edad muy similar a la de tu hijo pequeño.
Si yo hablase de ellos, ¿qué pasa? ¿Que no te quedan lágrimas? ¿O es que si yo hablase de ellos y llevase como tú llevas, casi un año sin verlos, no sería capaz? Es que me vendría completamente abajo. O gestionas las emociones de otra forma o no te quedan lágrimas. Muchísimo dolor. He pasado en mi vida, he tenido un momento triste, de dolor, nunca como esto. Esto todavía es un momento de un dolor increíble, que he llorado muchísimo, pero siempre he intentado de hacerme fuerza, porque siempre he visto que se iba a solucionar. Es que algunos pueden ver cierta frialdad en tu comportamiento, sobre todo cuando te refieres, entiendo que Juana no te provoque ningún tipo de emoción, pero por eso digo que algunos pueden ver frialdad a la hora de verte a ti hablando de tus hijos. Insisto, es una apreciación personal, alejada, sí. Y cada uno gestiona las emociones como mejor le parece. Sí, bueno, imagino que para los medios sería muy bonito verme llorar, y eso no va a pasar ahora, porque si lloro voy a llorar yo solo y intentar de solucionar el problema. Entonces he luchado muchísimo, más de un año que no veo a mi hijo, he luchado para verle, porque yo para ellos tengo que tener fuerza, para que tengan un padre fuerte que les pueda garantizar una vida equilibrada y enseñar los valores en que yo creo que... A ver, toda esta situación no se puede prolongar eternamente, eso lo sabe Juana la primera. Tiene una orden de búsqueda de detención. Y tú acabarás reencontrándote con tus hijos. ¿Cómo crees que va a ser ese reencuentro y cómo crees que vas a poder recuperar la relación que tenías con ellos? Bueno, yo siempre me he ocupado de ello, entonces yo lo sé que una vez que estamos juntos hay manera de recuperar la relación sin presionarle. A lo mejor ellos, mis hijos, están enfadados conmigo porque de hecho, de su punto de vista, yo he desaparecido de su vida. Desde el punto de vista de los niños, ahora hablo como psiquiatra, es frecuente, igual que cuando a veces fallece un padre o una madre, que el sentimiento de los niños es de abandono y curiosamente es de rabia porque han sido abandonados, es decir, no entienden todo el proceso implícito del por qué ha ocurrido. ¿Tú estás de acuerdo, por ejemplo, con una custodia compartida? Sin problema. De hecho, si la madre puede ser buena madre, yo no tengo ningún problema. ¿Tú sabes que en Italia se dan el 89% de custodias compartidas y en Andalucía solamente el 16%? ¿Crees que eso puede haber influido a la hora de manejar legalmente el problema? Podría ser, no sé. Yo creo que la custodia compartida en una pareja separada es un beneficio para los niños. Para los niños. Y sin dudas, siempre que la madre pueda ser buena madre, el padre pueda ser buen padre. Yo estoy convencido que Juana está viendo esta entrevista y yo no sé si... Tú verás, yo prefiero que seas tú el que zanje esta entrevista manifestando lo que quieras manifestar, teniendo en cuenta que si no Juana directamente, sí personas muy cercanas a ella en estos momentos están viendo la entrevista. No, yo no tengo nada que decir a la madre de mis hijos ni a su entorno, y espero solo que empiecen a considerar el bienestar de mis hijos y parar de hacerle daño. Solo esto. Ojalá pronto podamos estar hablando de un final feliz, al menos para ellos, para Gabriel y para Daniel, que es de lo que se trata al final. Sí, se trata de esto. Muchas gracias, Francesco. A vosotros. Gracias, Francesco. Te confieso que en este asunto, en fin, no sé, yo creo que todos tenemos visiones muy contrapuestas. Pero como tú bien dices, la justicia es la que tiene la última palabra y es la que debe decidir. Nunca he tenido dudas sobre la justicia. Siempre teniendo en cuenta el bien supremo de los menores, que son
los verdaderos protagonistas de esta historia. No solo la justicia, tenemos todo que tener de considerar más el bien para los niños.